¿Qué debemos estudiar a la hora de tocar el acordeón? Hola amigos chamameceros, hola amigos de Acordeones Corrientes que nos siguen por el Facebook, por YouTube, por Instagram. Y bueno, este video va a tratar de cómo aprender el instrumento, y ya le voy dejando la consigna aquí abajo. Si ustedes quieren escribirme y decirme cómo quieren aprender a estudiar la música, que me den su mensajito, aquellos que están iniciándose en aprender el acordeón, si quieren aprender con unos cursos que podemos nosotros ir generando. Siempre es bueno estudiar, siempre no quedarse con interrogantes, con suposiciones, simplemente ponerse a entender cómo funciona todo. No solamente para la música, sino para la vida misma y sobre todo para nosotros. El conocimiento siempre es bueno tener. Y cuando nos ponemos a estudiar un instrumento también nos impulsa a ingresar a un mundo tan lindo que es la música, pero también es motivador para nuestra salud emocional, hasta nuestra salud física, porque hace que al estudiar también funcione un poco nuestro cerebro, nuestras neuronas ponemos en funcionamiento, y eso hace que la concentración que uno debe tener a la hora de estudiar, por ejemplo, una escala, eso beneficia el desarrollo cerebral, indubitablemente el desarrollo de la mente, del cerebro, y a su vez del corazón también, por la cuestión espiritual, emocional que te puede brindar a la hora de estudiar un instrumento musical. En este caso sería el acordeón. ¿Qué podemos estudiar? Tenés muchas opciones. La primera opción es, ya una vez que tenés el instrumento, primero buscar un maestro. Esa es la primera opción. Tenemos un pequeño inconveniente hoy en día en épocas de pandemia, que no podemos trasladarnos de una casa a otra. Esa sería la primera opción, buscar un maestro en donde ese maestro te puede ir mostrando cómo funciona el instrumento y te puede ir pasando temas. Eso es lo que sucede en el chamamé generalmente. Uno se compra una acordeoncita, se va a estudiar con el gran maestro Tilo Escobar. Un gran abrazo y una gran admiración a un músico de la talla de Tilo Escobar, que desde su academia han surgido grandes músicos. Creo que tenemos que reconocer a Tilo Escobar como un músico destacado, mucho tiempo con Blas Martínez Riera, y por otro lado en su faz de profesor, de docente, chamamecero. La verdad que te debemos muchísimo, Tilo. Muchas gracias. Bueno, te podías estudiar en la academia de Tilo, y generalmente, y esto ya es tradicional, que el maestro te vaya mostrando temas. Arrancas con un temita simple, por ejemplo, la Laguna Totora, todos arrancan más o menos por ahí, y después vas a lo más complejo. Eso es lo recurrente en todos. Te vas a otro profesor y va a suceder lo mismo, te va a decir esto es el teclado, esta es la escala, te da un par de ejercicios y después empezás a sacar temas. Está muy bien. En el caso de que no tengas un profesor, hoy en día las redes sociales ayudan muchísimo. A través de la plataforma de YouTube hay varias personas que suben videos tutoriales, hoy en día le decimos, donde te explica, a través de un video como yo estoy grabando, te explica cómo funciona el acordeón. Te explica la escala de Do, la escala de Fa, por ejemplo, ¿no? Y después te va pasando un tema. Pero también estaría buenísimo, y eso ya depende de ustedes, de que puedan estudiar un poquito más lo que es entender la música. Está bueno saber cómo funciona el instrumento por un lado, eso es interesante, pero después cómo funciona la música. ¿Por qué existe una escala? Y ahí usted me va a preguntar, ¿y qué? ¿Por qué me dice estas cosas? ¿Cómo funciona la música? ¿En qué consiste el funcionamiento de la música? Y son interrogantes que uno se tiene que hacer. Por ejemplo, ¿por qué existe una escala? Esa es una de las primeras preguntas que me dice. ¿Por qué crearon una escala? Puede haber sido de otra forma. ¿Por qué la escala tiene 7 notas? Do, re, mi, fa, sol, la, si.
¿Por qué tiene 7? ¿Por qué no pueden ser 20? Descubro que hay una escala cromática, que aparte de esos 7 que nombré, existen otros 5 que son semitonos, aunque en la escala de 7 hay semitonos también. ¿Qué es un semitono? ¿Y qué es un tono? Y ahí uno se empieza a preguntar, ¿qué es un tono, un semitono? ¿Por qué tocamos en la? ¿Por qué tocamos en re? Bueno, eso es lo que yo digo. ¿Cómo funciona la música? No te quedes sin saber eso. No te quedes en el lado de la ignorancia. Pasate a la vereda y cuestionate esas cosas y aprende. Lo que sí es difícil para muchos, yo no sé si es difícil, pero también es incómodo, es conseguir material musical que ya esté diseñado para aprender, por ejemplo, en un acordeón diatónica. No hay. Muy difícil encontrar material donde se implemente la teoría y ya se va directamente a la verdulera. Lo que la mayoría enseñan es, por ejemplo, te vas a una academia y lo primero que te van pasando la teoría y te lo enseñan desde un piano, por ejemplo, ¿no? Se puede entender la música en forma gráfica porque la fabricación de ese instrumento fue pensado con posterioridad a la creación de la teoría musical que hoy tenemos. Entonces, el piano es un instrumento donde el alumno le es fácil comprender. Y ahí está el problema. Ese conocimiento que uno va adquiriendo, por ejemplo, en el piano, tenés que transportarlo al instrumento que vos estás tocando. Sea la guitarra, sea el acordeón, sea una trompeta, sea un clarinete. Tenés que ir transportando. Yo veo muchos músicos destacados que tuvieron que estudiar teoría, pero sobre un piano. Hay muchos músicos que componen sobre un piano. Por ejemplo, Astor Piazzolla. Nadie va a discutir el conocimiento teórico que tiene Astor Piazzolla. Y él estudió todo lo que es la teoría arriba de un piano y él compuso arriba de un piano. Y hay muchos músicos que así hacen también, que componen arriba de un piano y después lo trasladan. Hay músicos que se sienten más afines, por ejemplo, a la guitarra. La guitarra es un instrumento completo, componen en la guitarra y después se pasan al acordeón. Pero hay gente que no tiene esa facilidad de transportar un conocimiento que uno va adquiriendo en un instrumento y pasarlo al otro. No, ahí está el gran desafío para muchos músicos, poder trasladar toda la teoría en un instrumento. Por eso hoy le dejo la consigna. Le dejo esta consigna que me gustaría que me contesten si ustedes quieren que yo empiece a hacer algún curso sobre teoría musical en la verdulera. Me gustaría que me comenten qué piensan sobre ese aspecto. Espero que les haya gustado este video. No se olviden suscribirse a mi canal para enterarte del mundo de las acordeones y del chamamé.